El general alemán Colmar von der Goltz fue el primero en comprender esta realidad. En su libro La nación en armas, Das Volk in Waffen, de 1883, plantea que una nación debe movilizar todos sus recursos humanos, económicos e ideológicos para poder imponerse en un enfrentamiento bélico moderno. Esta doctrina militar supone la construcción y mantenimiento de un ejército profesional, pero también de un Estado que cuide del Estado de Derecho y donde un obrero se sienta en su patria. No será nunca un buen soldado, dice el general alemán, ni defenderá su patria si no la considera propia. Hola, esto es Aliaga Pesan Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 25 de marzo del año 2026, y abordaré con enfoque ciudadano un solo tema, preparándonos para recibir a Cuco Mendieta. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Hablando de geopolítica, Zbigniew Brzezinski, el gran tablero mundial, la oportunidad de leer un tremendo libro y con una visión que yo llamaría críticamente que hay que revisar. El libro escrito en 1999 y para los alumnos que estudian política y estrategia le podrá venir muy bien. Pero volviendo al tema de Marras, Cuco Mendieta, como ustedes saben, es un personaje de ficción creado por Ciro Cuartel, ese humorista criollo. Nace a partir de la captura de Nicolás Maduro. Y Cuco Mendieta encierra, la leyenda dice, de que es el jefe de los Delta Force de los Estados Unidos y que fue el encargado de extraer a Maduro de Venezuela. Cuco Mendieta es cubano, por supuesto, y es del Cotorro y ha logrado, por su capacidad, su fuerza, o sea, se lo dibujan como un mulato fuerte, Delta, un oficial Delta, y es la encarnación del Salvador que viene a salvar a Cuba del gobierno comunista. ¿Y a qué se va a enfrentar Cuco Mendieta? Cuco Mendieta, bueno, se va a enfrentar ante todo a las Fuerzas Armadas. ¿Y cuáles son las Fuerzas Armadas que le van a crear esa resistencia a Cuco Mendieta? Bueno, la FARC, como ustedes saben, las Fuerzas Armadas cubanas, no me gusta decirle FARC, porque es Fuerzas Armadas Revolucionarias, me gusta más llamarlas Fuerzas Armadas, está compuesta por tres ramas, o sea, el ejército, la armada, la naval, y la defensa antiaérea y fuerza aérea. Y además hay un componente de milicia de tropas territoriales que llega a ser tan ridículo como lo que vimos en Venezuela, previo a la captura de Maduro. Las funciones de las Fuerzas Armadas: defender el territorio nacional y mantener la seguridad. Ahora, ¿cómo son las Fuerzas Armadas ahora? Hay que diferenciar las Fuerzas Armadas ahora de las Fuerzas Armadas de los 80, que eran muy poderosas, llegaron a tener 250.000 hombres. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de hoy de Cuba, a las que se enfrentará Cuco Mendieta, son un ejército defensivo, numeroso en el papel, pero tecnológicamente atrasado, muy dependiente del equipo soviético, o sea, 40 años como mínimo. Y la doctrina es la de resistencia total, o sea, numancia, como le gustaba hablar al innombrable. En los rankings globales, el ejército cubano está alrededor del puesto 80-90, o sea, a nivel de las islas del Océano Pacífico, de las islitas del Océano Pacífico. Tiene como personal 50.000 soldados en activos, 39.000 reservistas y 90.000 paramilitares. Son las milicias ridículas que ustedes conocen. La movilización teórica dice que puede llegar hasta cientos de miles de soldados y hasta 1 millón. Esto es clave porque Cuba apuesta más por la gente que por la tecnología. Es victoria. Las fuerzas terrestres tienen de 100 a 300 tanques operativos, principalmente T-54, T-55 y T-62. No sé para qué sirve eso. Bueno, Ucrania ha demostrado que sirve para poco. Hay entre 1.000 y 7.000 vehículos blindados. Muchos no están operativos al 100%, la mayoría están guardados. La artillería, 140 autopropulsados, cañones autopropulsados de 360, artillería remolcada y 200 lanzacohetes. Estamos hablando de M21, cosas así, que es lo mejorcito que puede haber. La Fuerza Aérea se dice que hay en inventario entre 30 y 50. Pero todo indica que son mucho menos. Todo indica que la Fuerza Aérea cubana no llega a 10, de 10 aviones de combate. 1021, 1023 y 1029, imagínense. Se dice que los helicópteros también están a ese nivel, sobre todo helicópteros soviéticos, previo a la caída, bueno, soviéticos,
Mi-8 y Mi-17. El problema clave que tienen es la falta de repuesto, combustible y mantenimiento, y algo que se habla poco, que es horas de vuelo para los pilotos. La defensa antiaérea, son los viejos sistemas S-125, el Boca y también el Pechora, que son eficientes misiles antiaéreos, pero que son muy viejos. Los otros artillería antiaérea, los 100 milímetros, los 23, los 57, los 37 y las cuatro bocas. Ellos siguen pensando en las cuatro bocas de Girón y demás, ¿no? O sea, hay que entender. La guerra, la doctrina de todo el pueblo es la guerra de guerrillas, defensa territorial, desgaste del invasor, combate urbano, rural prolongado. Ahora, la moral de combate, ahí ya nos metimos en un problema. La moral de combate es muy discutible. Cuando uno ve a los obesos, la obesocracia militar, esos generales panzudos, gordos, viejos, 80 años, o sea, el ministro tiene 80 años, todos sus adláteres andan por la misma edad, es muy difícil hablar de la moral combativa de las Fuerzas Armadas cubanas. En ese campo, pues hay un problema mayor, que es un generalato viejo, generalato que viene de la guerra civil, que no pinta ni da color, que ya no sabe absolutamente nada y que se mantiene por los históricos. Los jóvenes oficiales que fueron creados, que se educaron en las academias militares, pues se han quedado en el camino. Primero porque crearon la barrera del primer coronel, que es un invento de los últimos años de las Fuerzas Armadas. Además, nunca ha salido en la Gaceta oficial ese nombramiento, ese grado militar de primer coronel. Y el primer coronel es un grado de contención para que la gente no llegue al generalato. Es un generalato que no cambia, es un generalato que no se retira más por constitución, no se retira. Y eso hace que las Fuerzas Armadas sean un mando muy envejecido y unos jóvenes oficiales que están muy desconectados. A toda esta hay una gran masa de conscriptos, o sea, el servicio militar obligatorio, que como saben tiene un nivel de muertos a nivel anual tan altos que cada vez hay más demanda de los padres de los jóvenes cubanos para que no vayan, para que eliminen el servicio militar obligatorio. Se une otro tema, que es la emigración de la mayoría de los jóvenes, sobre todo en los últimos 5 años, se está hablando de 2 millones de cubanos que se han ido a Cuba. Los jóvenes se van, por supuesto, y se van antes del servicio militar para evitar ser llamados a las filas. Eso habla de una baja moral combativa. Pero hay otro problema mayor. Los oficiales, como toda la sociedad, donde está inundada de corrupción, pues también están marcados por esa corrupción. Sobre todo los oficiales intermedios que pudieran ser los abanderados de los cambios de las Fuerzas Armadas, los que pudieran dirigir o liderar un cambio dentro de las Fuerzas Armadas, pues no da. Cuando miramos la historia de Cuba, el año 1933, el levantamiento de los agentes y soldados, dirigido, entre otros, por Fulgencio Batista, fue una rebelión de los agentes y soldados contra la casta militar. Aquí es muy difícil. No es un ejército profesional, como bien decía, la importancia del ejército profesional von der Goltz, o sea, y no hay nadie interesado en mantener el estado de cosas. Cada vez es más amplio el deseo dentro de la población, dentro de los militares, aunque muy callado, porque para eso existe un sistema represivo muy fuerte que está bajo el mando del Partido Comunista y de la llamada contrainteligencia militar, CIM, que trata de controlar cualquier pensamiento abierto, liberal, dentro de las Fuerzas Armadas. Comparado con otros países, bueno, al final, cuando comparas a Cuba con países similares, ¿no? O sea, ideológicamente, estoy hablando de Corea, estoy hablando de Venezuela, de Irán. Por ejemplo, en Cuba se habla de 50.000 soldados, en Venezuela hay 120.000 soldados, en Irán 600.000 soldados y en Corea del Norte 1.200.000 soldados. La diferencia entre la llegada de Cuco Mendieta a La Habana y el conflicto en Caracas o el conflicto en Irán, por ejemplo, en el caso venezolano, es mucho más complicado, muy complicado. Por dos asuntos. El primero, existen los colectivos armados. En Venezuela cualquiera tiene armas y eso crea una resistencia fácil a cualquiera que llegue. Segundo, están las guerrillas de las FARC, los colombianos, y del ELN, que también están ocupando territorio dentro de Venezuela. Y no por último, menos importante, la presencia de minería ilegal que implica estados dentro del estado, con territorios marcados, con personas que manejan armas de fuera. En el caso de Irán, como hemos visto, tenía un arsenal balístico de drones que no se calculaba en ese momento y que está haciendo una resistencia feroz a la tremenda arremetida internacional contra ellos y se mantiene, ya va a cumplir un mes dentro de poco de que empezaron los bombardeos y se mantiene todavía el país. Hay que pensar también que es un grupo de fanáticos. En Cuba no hay fanáticos como los islamistas, pero a eso hay que enfrentarlo.
¿Cuándo llegará Cuco Mendieta? ¿Será recibido Cuco Mendieta como un liberador o tendrá resistencia? Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba. Y si los informativos dan noticias, nosotros los ponemos en contexto.